Muy buenas, bienvenidos a todos. Creo que ya conocen mucho de lo que he hecho trabajo de espirales y ya los he mostrado a muchos los trabajos de espirales que hago, que en diferentes formas que tengo, diferentes estilos que se pueden hacer. Entonces yo los estoy mostrando ahora todos los que más o menos he ido mostrando ya en diferentes videos. Entonces he hecho uno reciente también, de lo cual no lo tengo ahora mismo. Eh, entonces he hecho varias formas que se pueden hacer en espirales. Entonces el límite que se puede hacer con espirales mmm, creo que es inmensurable. Entonces yo tengo un espiral. Bueno, le digo, con todos estos se puede hacer lo que voy a hacer ahora. Con todos. No hay ninguno que no se deje hacer. Con todos. Que es el más sencillo, que se puede hacer también. O sea, simplemente es llenar más hilos nada más. En vez de estar separando los hilos, es llenar de hilos e ir tejiéndolo nada más. Con todos estos se puede hacer lo que voy a hacer ahora. Pero el que voy a enseñar hoy particularmente, el que voy a enseñar hoy en sí, tiene algo muy especial. Ah, bueno, faltaba este también, que es este también. Con este también se puede hacer lo que voy a hacer ahora. ¿Entienden? Entonces, me falta uno que no lo tengo ahora en la mano, que subí hace una semana más o menos, un poco más, no recuerdo muy bien. Pero el que voy a hacer ahora va a ser para esto. La diferencia, ¿qué es lo que me hace eh, mantener una piedra con el espiral? Solamente llevo un truco, nada más. Entonces lo que vamos a hacer es hacerle un espiral atrás, alrededor, y vamos a hacer que esto se quede sujeto dentro y nos va a servir para cualquier diseño que queramos hacer. Entonces, a ver, tenemos los hilos. Yo voy a hacerlo con este color, más o menos, que tengo aquí en la mano ahora mismo. Ok. La diferencia está en que hay que mantener simplemente la base principal, que es lo único. El color que le voy a poner para que tenga la base, que le voy a dar ahora mismo, la distancia y el metraje que le voy a dar, va a ser más o menos, para la base principal, va a ser de 2 metros. Ok. Voy a cortar 3 hilos o 2 hilos, a ver, uno 2 3 4 hilos de 2 metros. Solamente eso es para que me dé la base principal. Después lo demás es lo mismo. ¿Por qué? Porque se trabaja todo a la mitad, ¿ok? Después todo es lo mismo. Ok, no cambia nada. Uno 2 3 4. A ver, creo que muchos habrán visto mis dibujos que hay detrás de las piedras, que muy poca gente creo que no lo habrá visto, pero siempre tengo detalles dentro de las piedras, o sea, siempre hago muchos detalles detrás de las piedras que muchas veces es como que no se ven en las fotos. No es que yo los esconda, simplemente son los detalles que más o menos trato de que se noten con el tiempo, ¿no? De que vayan resaltando con el tiempo, que vayan sobresaliendo solo y destaquen mucho más en los diseños y en las figuras que voy haciendo. Muchos me dicen a veces que no, es que tú escondes tus figuras para que no te copien. Digo, al contrario, si las pongo en fotos, si las pongo en públicos, no es nada que esté escondido. Ok, listo, miren. Aquí empezamos. Separamos esto. Ponemos esto a un costado. Ok, 4 líneas. A ver. De esas 4 líneas que yo tengo aquí, ahora mismo, enfocar ahí también. Les he puesto al medio, ok. Agarro una línea principal. De esta línea principal yo agarro y lo tejo
uno, los otros 3 lo tejo sobre esa línea principal, nada más. No tengo que hacer más cosas, solo tejerlo. Ok, listo. Ahora, aquí viene el verdadero secreto. Miren, yo esto lo bajo y esto lo amplío aquí. Vamos a acomodar la cámara y aquí vamos a poner el mismo color de la piedra que tiene. Este verde no es. Este verde, sí, es el más parecido. Bueno, vamos a poner este verde. Ok, este verde le voy a dar 2,5 metros porque no sé cuánto vamos a gastar completamente porque va a ser un espiral y al mismo tiempo ese mismo verde va a mantenerse todo hasta el final. Ok, esa es la diferencia. Ok, entonces aquí van a aprender algo muy diferente a lo que se hace comercialmente o lo que se ve totalmente. Ok, 2,5 metros le estoy dando. Ok, al hilo. Listo. A ver, aquí. Entonces, miren. Yo tengo estas puntas así. Y agarré. Lo pongo aquí en medio nada más. Miren, agarré. Estas 4 puntas los tejí. Estaban todos enganchados aquí. Lo tejí esto de aquí. Los tejí. Ahora, lo saqué y solamente dejé la punta de arriba. Ok. Solamente la punta de arriba. Ahí en la punta de arriba engancho esto en el tercer hilo, lo engancho aquí y quedo ahí directamente, aquí, así, a la mitad, en ese tercer hilo. Ahora me van a preguntar por qué en el tercero. Ahora van a ver los detalles. Aquí, ok, y aquí en este de aquí, agarro un marrón, uno nuevo, más o menos. Si quiero hacer pulsera, le doy más largo, pero si quiero hacer solamente un dije que sea la espiral, que se ve la espiral nada más, que sean hilos cortos, como unos más o menos 30 centímetros, 40 centímetros, solamente que va a envolver la piedra nada más y de ahí más nada. Entonces a esa distancia, ok. Pero si quiero hacer mucho más cosas, si quiero que sea completamente algo más grande, que hacer figuras alrededor, agreguen el hilo que ustedes piensen que les va a ser útil. Porque a veces me dicen, es que ¿cuánta medida pongo para hacer esa figura? Es que no depende de la figura, depende mucho del tamaño de tu piedra que vas a engarzar. La piedra que yo estoy engarzando en estos momentos, si yo digo, póngale a esa medida, esta piedra es pequeñita, entonces la espiral va a ser pequeñito nada más. Si su piedra de ustedes es redonda y es mucho más grande, son 2 veces más grande, por ejemplo, eso tiene solamente 2 centímetros, 2,2 o 2,1, sí, 2,2. Claro que va a ser su hilo más largo, ¿no? Pero si su piedra es mucho más pequeña, también el hilo es más corto, eso depende mucho de la cantidad. Ahora, yo estoy cortando mi hilo aquí, más o menos para hacer solamente, como le decía, alrededor un espiral. Lo estoy cortando más o menos a la distancia que yo quiero. Aquí está mi distancia de 40 centímetros. Y le estoy agregando aquí. Listo, aquí, justo ahí, le agrego ahí. Ahora, aquí viene lo más difícil. Este de aquí teje a este. Miren, el verde sube, aquí entra adentro y hacia afuera. Listo, ahí, ok. Ahora, esto yo lo giro hasta el otro lado. Hasta este lado lo giro, ahí miren. Esto es lo que hice ahora mismo, aquí, ok. El verde tejió al marrón. Ahora, esta es la diferencia. Entonces vamos a ponerlo en zoom.
Vamos a ponerlo al centro exactamente porque así lo van a ver todo. Ok, esta es la diferencia. Este verde que fue enganchado ahí con esto de aquí, miren, agarra y teje a este. Sube el marrón dentro del verde y esto teje. Dentro, fuera, sube el otro, dentro, fuera, y aquí subo el otro, dentro, y fuera. Listo. Y aquí yo pego, miren, pego y pego aquí. Aquí, justo aquí yo aprieto. Ok, ahí. Ahora giro otra vez, miren, ahora giro que estoy aquí así. Giro otra vez hacia este lado porque este verde me va a dar la vuelta aquí y va a ir justo hasta el otro verde. Ok, giro, jalo los 4 marrones que están aquí y giro. Aquí, exactamente. Y sigo la secuencia, miren, otra vez. Pasa el otro, dentro, fuera, otra vez el otro, dentro, fuera, paso al siguiente, dentro, fuera, paso al siguiente, dentro, fuera. Listo, el verde me queda mirando afuera, los marrones están ahí. Pego todo completamente. Pego, miren, pego. Y aquí el único que me va a hacer, me va a molestar es este que ajusto bien pegado para que se cierre todo, miren. Y lo ajusto aquí también. Ajusto esto ahí. Ajusto esto aquí. Ahí, miren, ya me está haciéndose la espiral otra vez. Y aquí, el único donde yo voy a tener problemas, miren, este justo donde estoy ahorita mismo, aquí. Justo estoy aquí y dejé aquí con el verde, miren, aquí llegué, aquí está el otro verde. Ahí espero. Ok, aquí está el otro verde, aquí están los marrones, todo eso, ahí espero. Ahí espero, totalmente, ahí. Listo, ya espero aquí, listo. Aquí tejo este marrón, aquí, sobre eso lo tejo normal. Aquí se me hace un hueco amplio, entre esto y esto hay un hueco gigante. Entonces para suplir ese agujero, agrego otro hilo. Más o menos la misma distancia que agregué antes. Por eso le decía, depende de la figura que yo quiero hacer, no depende de lo que más o menos es mi piedra. Si mi piedra es grande y quiero hacer más figuras alrededor de la piedra después, eso ya tengo que calcular yo. Entonces yo que estoy calculando que quiero solamente hacer el espiral y salir con la espiral hacia afuera nada más, lo hago a esta medida, ¿ok? Más o menos mi medida que estoy sacando yo son 70 centímetros y dividido ahorita mismo a la mitad serían 35 de largo. Entonces agrego ahí este, tejo el siguiente, normal, veo que me da en una posición normal, pero si me pongo a pensar, el otro me va a empujar, si es que yo jalo esto, me va a empujar hacia aquí, entonces me va a forzar, ya no va a ser plano, se va a hacer como algo más alto. Agrego otro hilo igual. Entonces esto es todo el truco. Este es todo el truco. Ir agregando en los lugares que ustedes vean que están los agujeros. Porque si no agregas, se te hincha, se te levanta. Porque fuerzas el hilo. Para que sea plano, hay que mantener la figura. Entonces yo giro otra vez y donde agregué, miren,
Ahí yo agregué, aquí justo ahí dejo este siguiente. Y aquí veo que igual me va a molestar, entonces agrego otro hilo más, porque como es una curva muy pronunciada, eso me va a molestar. Eso siempre tengo que tener en cuenta. Siempre que hay una curva muy pronunciada, tengo que llenar ese eje. Son ejes más que todo lo que nosotros no nos damos cuenta. ¿Ok? Listo. Ahora me agrego ahí igual. He agregado 3 últimos ahora, en 3 lugares diferentes. Ok, ahora este de aquí, teje este de aquí normal. Y creo, y me parece que ya no me está forzando el hilo, porque me parece que sale juntos. ¿Ven? Automáticamente giro y tejo los siguientes. Tejo los dos siguientes, miren. Este teje normal. Este también teje normal, pero aquí me va a forzar a llenar el hueco. ¿Ven? Es automático. Yo no estoy haciendo nada. Es automático que me bote el hilo. Ok. Y otra vez pongo hilo ahí. Y es así automáticamente que solo me sale la figura. Entonces es mantener el eje dando al mismo tiempo teniendo la secuencia. Ok. Entonces vamos aumentando y vamos viendo dónde necesita más hilo, porque es así como vamos haciendo la figura. Ok. Y aquí mire, aquí este teje directo ahí. Listo. Hasta ahí son los marrones. Ahora empezamos otra vez, volvemos al punto de inicio con los verdes. Ahora todo el verde tiene que dar toda la vuelta otra vez hasta llegar aquí. Ahora viene el trabajo. Entonces agarramos aquí, giramos esto aquí, lo acomodamos por aquí. Listo. Listo, ahí lo tenemos. Ahora tenemos el verde que terminó aquí y este sigue el otro verde. Entonces este verde lo dejamos ahí. Este lo dejamos ahí. Este verde entra, primer nudo normal, siguiente nudo, teje hacia adentro y otra vez hacia afuera. ¿Se dan cuenta? Estamos rellenando. ¿Por qué? Porque si no lo rellenamos nos queda huecos. Entonces aquí sacamos el siguiente marrón, entramos aquí normal, otra vez el siguiente marrón, y así uno tras uno. Ok, y aquí nos vamos a ver con este punto de encuentro. Aquí tenemos el punto de encuentro entre el verde y los dos marrones. Si separamos los dos marrones o lo tejemos juntos, pero como es amplio, como se ve que se está abriendo, dividimos. Entonces eso hay que ir estudiando cuando vamos tejiendo. Okay. Miren, y aquí metemos el otro. Y aquí ponemos el otro. Aquí va el siguiente. Y vamos a ver si en el siguiente también nos obliga a separar los marrones otra vez. Entonces todo esto es un proceso de que vamos viendo, miren. Quedó exacto. Ahora vamos al siguiente. Entonces jalamos estos hilos aquí.
y vamos a los siguientes. Listo, aquí esto nos va a decir si hay que separarlos o no. Sí, hay que separarlos porque si no se nos fuerza otra vez. Ok, separamos, entra normal, uno por uno. Aquí entra el siguiente. Aquí entra el siguiente. Y vamos pegando y vamos viendo si hay que separar o no. Aquí no separamos, automáticamente nos sale, mire, aquí está casi junto, no separamos para nada. Ese es todo el trabajo, de ir viendo, estudiando, ordenando, sacar la secuencia, sacar la figura. Todo esto hay que ir pensando cada vez que hacemos. Miren, aquí sale normal. Ajá, no. Hay que dividir. Hay que dividir, porque si no el otro no nos va a dejar el espacio. Mire, dividimos, sale uno primero. Sale el siguiente. Y aquí entra el siguiente. Entonces todos fueron divididos. Vamos a ver con los siguientes que están juntos, vamos a ver si se dividen también o no. Y eso hay que ir estudiándolo cada vez, en cada paso. Ok. Ok, aquí juntamos. Juntamos, 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 listo. Aquí vamos a ver si es que hay que dividir o no. Es que todo esto sale, como les digo, hay que ir estudiando. Bueno, aquí parece que hay que dividir igual, porque automáticamente el hilo nos dice cuánto espacio nos va a dar. Ok, dividimos también lo que están juntos y el siguiente igual. Y aquí viene el dilema. ¿Recuerdan? Aquí estaba el hilo que paró. Entonces, si yo hay que llenar aquí 1, 2, porque si no el marrón no nos va. Ahí llenamos 1, 2 marrones aquí, porque si no no nos va a dar el espacio necesario para tener todos los marrones exactamente en su posición. Entonces, como relleno de la misma forma como estaba llenando antes, pero hay que hacer un truco también. Es que ese es todo el trabajo en esto, hacer los trucos. Son 2 puntas. Muchas veces cuesta explicar algunos detalles y este es uno de los detalles que es más difícil de explicar. ¿Por qué? Porque hay que encerrar totalmente todas las cosas que antiguamente más o menos eran difíciles de explicar en directo. Y para mí, al preparar un video tengo que estudiar exactamente los movimientos que hago y dónde tengo que explicar y cómo. Mira, aquí hago esto primero. Paso normal a la mitad, el hilo agrego sobre el marrón. Es aquí el detalle que muchas veces ustedes van a ver que yo desaparezco hilos y vuelvo a aparecerlos. Miren, aquí abro así la mitad de esto y esta punta de aquí lo meto en medio, como si estuviera tejiendo. Aquí, tac, meto en medio. Ok. Ahora agarro las 2 puntas normal. Esto no tiene que ver nada que ver. 2 puntas normal, lo junto y lo llevo. Y ahí sale el verde. Listo. Ahí está.
¿Lo entendieron? Ahora aquí, esto de aquí, esto lo hago entrar, porque cuando pones un hilo así, tiene que salir, entrar y salir, porque son dobles juntos aquí, ok, listo, ahí ya me entró en la posición exacta. Entonces el verde, saco este marrón aquí, el verde entra aquí, saco este marrón de aquí, y el verde justo termina con el otro verde. Listo, miren, ahí, exactamente ahí en su posición, como tiene que terminar, ok. Ahora este marrón tiene que hacer toda la vuelta, toda una vuelta normal, pero parece que hay que ir agregando, porque si no agregamos no se rellena la figura. Entonces yo comienzo aquí, vamos a separar otra vez, aquí, es que todo eso hay que ir estudiando, que es el cálculo de ir estudiando, ok. Entonces aquí yo agrego ahí el marrón, y parece que de uno en uno ya me sale directamente todo esto, sin agregar. O no, no lo sé. Es que todo eso, eso se va viendo con el paso, con lo que se va tejiendo. Ok, miren. Aquí, teje normal. Toda la vuelta. Ajá, aquí ya hay un hueco, dense cuenta. Tejí, solamente agregué uno aquí. Tejí 3 y hay un hueco. Y supuestamente el patrón ahora va a ser cada 3 un hueco. Parece, porque automáticamente me dio un hueco grande aquí. Ok, entonces este hueco tengo que llenar. Es que es esto. Entonces este diseño, por ejemplo, tiene conmigo más o menos unos 20 años, porque siempre desde que empecé ponía figuras atrás de las piedras, así la piedra sea redonda, cuadrada, ovalada, siempre he hecho figuras o he cubierto las piedras por detrás. Ok, agregué uno aquí ahora y tejo los siguientes. Y siempre me ha gustado hacer figuras detrás. Ok, patrón, otra vez, parece que el patrón es de 3. Entra normal, sí, y aquí tejo el patrón es de 3 ahora, ok. Eso dependiendo de ustedes también. Ahora mi patrón es de 3, ahora tejo 3, agregar, otros 3, agregar, otros 3, agregar, y así va creciendo esta figura. Entonces, si ustedes ven mis trabajos de álbumes anteriores, de por ejemplo bueno, comencé a publicar más o menos 2007, 2008 fotos, pero tenía más fotos anteriormente que no están publicadas en un perfil público, pero las tengo guardadas en muchos lugares. Pero va a llegar un momento que las publique también, pero por ahora vamos como vamos. Entonces, ahora pongo aquí y tejo otros 3. Y les decía que una de las figuras que más gustó cuando comencé a hacerlo esto detrás de las piedras fueron los espirales. Y estudiar para hacer todos estos espirales me tomó mucho tiempo porque ya tenía esa idea de dejar una marca detrás de mi trabajo, no detrás de cada pieza, ¿no? Y comencé a dejar espirales detrás de cada trabajo. Y después comencé a hacer espirales con... un momentito.
Ok, listo. Entonces comencé a hacer espirales con piedras cuadradas también. Y así se hace una piedra cuadrada y dibujaba una espiral. Comencé a hacer espirales cuadrados, triángulos. Comencé a descubrir las formas de espirales que se pueden hacer sin ningún problema. Listo. Agregamos ahí otra vez 3. 1, 2. Sí, creo que el patrón se va a repetir, parece que es cada 3 ir aumentando. 3. Sí, patrón se repite. Porque es el hilo automáticamente que te dice dónde hay que agregar y dónde hay que rellenar. Entonces si no rellenas ahí, después te fuerzan los hilos a ir a otro lado. Bueno, aquí tenemos esto y lo ponemos ahí. Seguimos y vamos tejiendo normal. Listo. Si se dan cuenta, esto ya está más o menos bien cerrado. La figura y va cuadrando más o menos. Ahora vamos a medir el diámetro, cuánto nos falta. Nos falta más o menos una vuelta verde y una vuelta marrón. Ahora creo que vamos a ver si es que nos cuadra directamente sin aumentar nada. Porque si aumentamos nos va a ser mucho más grande y no tiene que ser mucho más grande, sino tiene que ser la medida. Entonces ahora tenemos que hacer que cuadre automáticamente solo. Entonces eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Entonces aquí el verde empieza otra vez a dar toda la vuelta completo. Ok, sale marrón. Ok, vamos a ponerlo un poquito más aquí. A ver, que no se quiere mover la cámara un momento. Listo, ya está, aquí. Entonces aquí sale esto. Sale el verde de esta manera, este encaja de esta manera. Otra vez estamos dando la vuelta nada más. Aquí va pegando y esto va girando. Y esto pega aquí.
Es mantener el orden y ir subiendo los hilos en las posiciones nada más. Aquí también ya se divide esto porque automáticamente esto hace que se divida. Al ampliarse más el tejido, llega un momento que se necesita poner más hilos, dependiendo mucho de la posición, porque se amplía y tienes que llenar más hilos, dependiendo de la distancia que el hilo mismo te va dando. Es que el hilo te marca la pauta exacta donde tienes que aumentar. Por ejemplo, aquí está parejo, ¿no? Está constante todo. Pero llega un momento que si continuamos, ahí va a tener que aumentar obligatoriamente, dividiendo ya no de 3 o tampoco de 4, volvería a 2 otra vez, dependiendo de si lo hacemos más grande. Es que eso tenemos que ir predispuestos a que va a pasar eso, aumentar los hilos en donde tiene que cuadrar más o menos. O sea, nosotros mantenemos un orden y el hilo también mantiene su orden automático. Listo. Si queremos hacer desaparecer el verde también, podemos dejarlo aquí y pasar el marrón por encima y dejar los verdes escondidos dentro. Y ya comenzamos a hacer solo marrón. Eso sería también una de las tácticas, porque como las guías son marrones, no pasa nada. Entonces la guía al ser marrón no pasa nada, es la diferencia. Si queremos desaparecer el verde, después solamente seguir con puro espiral marrón nada más, porque se puede hacer eso, ¿no? Entonces eso depende también cómo cada uno quiere jugar con el color. O también se puede cambiar de color si quieres. Todo ya depende de cada uno cómo lo quiera transformar. Porque ese es el trabajo de verdad. Si uno quiere transformar el color en un momento a otro, lo puede hacer. Es dejar el verde aquí y empieza aumentando aquí otro color. O lo metes también antes como guía. Y también así sacas tu color, que es la diferencia. Que todo tiene que ver con esa. Bueno. Aquí seguimos. Nos faltaría un nudo antes. Se me pasó. Okay. Aquí seguimos, aprietas, apretamos, apretamos, apretamos y aquí apretamos los que hemos agregado, porque acá también se está notando que está aquí los agregados. Apretamos ahí, apretamos los verdes también para que no se vean. Listo, ahí va saliendo. Entonces aquí seguimos la misma secuencia. Aquí está bien parejito todo, eso es lo bonito, que todo se mantiene en el orden. Listo.
Listo. Aquí estamos llegando a la parte, cubrir toda la parte total, y aquí sería la última vuelta con puro marrón, la siguiente vuelta. Ok, este de aquí. Esto entra aquí, marrón, sale con el verde, juntos, los dos, siguiente marrón. Creo que aquí no necesitamos aumentar nada, espero que aquí no necesitemos aumentar nada para que no se nos amontonen otra vez los hilos. Bueno, miren, no está pasando esos agujeros grandes que salen a veces. Estamos yendo por un buen camino. Claro, parejo. Siguiente. Está yendo todo parejo y todo conforme, tranquilamente, entonces estamos llegando ya hasta el final. Vamos a seguir con la figura para cerrar la pieza. Entonces todo nos está saliendo parejito, como hayamos dicho más o menos, que llega un momento que no se necesita y llega un momento que sí se necesita, por lo mismo que los hilos ocupan un espacio. Entonces aquí se está viendo, se está comprobando la distancia necesaria, como los hilos van sacando sus espacios adecuados para cada uno. Y así. Entonces aquí hacemos un poco más de zoom. Listo, ahí. Y aquí llegamos al marrón. Listo. Vamos a ver, vamos a medir si necesitamos una vuelta más, o ya de aquí podemos ya hacer nuestra figura completamente para poder hacer nuestra secuencia. Nuestra secuencia de cierre. Exactamente, ya podemos hacer nuestra secuencia de cierre, porque ya está, la piedra está hecha a la medida. Solamente hay que subir una vuelta más, ya sin agregar nada de hilos. Dos vueltas serían, porque una es la que da el nivel y la segunda es la que da el acceso. Ok, entonces ahora subir con el verde, dar toda la vuelta completa, y de ahí con el marrón ya cerrar completamente.
y sería así como se cierra con un espiral completamente. Ahora vamos a hacer solamente con el verde, toda la vuelta completa, y vamos a ver cómo queda. Porque como siempre es un reto hacerlo en video, lo cual pues lo normal puede hacerlo tantas veces quiera hasta que salga, pero en video hay que hacerlo y que quede bien. Entonces seguimos normal con el verde, hacemos la vuelta como está más o menos planeada, no se ha aumentado nada, no nos vamos a aumentar nada tampoco. El hilo nos va a forzar un momento a cerrarnos como un... Entonces ahí tenemos que solamente dejar que se cierre, porque el círculo tiene que cerrarse, tiene que volverse pequeño. No totalmente pequeño, simplemente a esa altura. Listo, y aquí ya va cerrando más o menos la figura. Seguimos con el siguiente hilo. Y así vamos tranquilamente para cerrar nuestro patrón. Es lo que tenemos que ir cuidando más que todo cuando vamos trabajando este tipo de cosas. El ir viendo la línea. Listo. Ahí vamos viendo, se va acomodando solo. Entonces aquí seguimos. Después que pusimos el círculo vimos que estaba un poquito grande. Es que es normal que esté un poquito más grande, porque cuando el hilo se va a doblar, se va a cerrar el cono, necesita un espacio para estirarse. Ese espacio que necesita para estirarse es normal que ocupe 2 o 3 milímetros alrededor de la piedra, porque necesitamos que doble. En toda tela que doble un borde de algo siempre necesita un espacio más para que dé el doble, o en cualquier cosa para que dé la vuelta. Entonces muchas veces consideramos solamente el metro exacto de cuánto tiene que dar para una cosa, pero no sabemos el grosor, porque ese grosor que da la vuelta tiene también un calibre. Entonces eso también tenemos que pensar. Por eso que le dejé 3 milímetros más por cada lado, 2 milímetros, 3 milímetros más por cada lado, por el borde, para que doble tranquilamente y no sea forzado. Entonces ahora ustedes están viendo, está quedando bien apretado. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a cerrar esto se va a doblar. Esa es la diferencia, que es automático. Miren, está doblando para adentro ahora, entonces yo quiero que doble para afuera así. Así, tac. Y lo que va a quedar así, va a quedar levantado un poquito, es esto aquí así. Por eso que estoy haciendo lo que doble así. Entonces esto ayuda a que se cree el marco ahí que tiene que encajar. ¿Me hago entender? Listo, ahí va quedando ya el marco. Entonces eso queda así directamente. Ok. Esa es la figura más o menos que se va siguiendo. Entonces yo ahora sigo aquí y continúo. Me falta la mitad.
Entonces, si tenemos la piedra grande, como decía antes, tenemos que aumentar lo necesario hasta donde nos haga tener el borde exacto de la piedra. Es que tenemos que tener eso en cuenta, que se tiene que aumentar mucho hilo si queremos hacer este tipo de engarce, si queremos hacer la figura detrás de la piedra. Si es redonda, en caso, porque en otras piedras, como les digo, tienen que estudiar bien dónde van a poner los hilos, darle la forma, tienen que, o sea, si, el redondo es más fácil porque solamente das vueltas, porque si haces crecer el tamaño redondo, es circular, pero si es ovalada es mucho trabajo y más difícil, tienes que estudiar bien los procesos. Entonces eso, mi consejo es que en piedra redonda lo hagan para practicar. Después cuando ya tengan la práctica necesaria ya lo hacen en otra piedra, pero lo más factible redondo para empezar. Después ya ustedes deciden a qué piedra pueden transformarla un espiral detrás. Es que es todo un reto. Como les dije, cualquier piedra se puede hacer un espiral detrás, pero transformar esa forma para que tenga los bordes, la medida, el ancho, el cuadrante exacto de lo que quieren hacer, hay que estudiar el espacio. Entonces si no cuadras el espacio no te va a salir bien la figura tampoco. Esa es la gran diferencia. Ok, ya estamos más de la mitad, ya vamos a terminar, vamos a hacer a la otra parte el borde también, que ya no va a salir la figura ya exactamente. Aquí tenemos que hacer este, y cierro este aquí. Y esto pasa aquí, esto cierra con este. Y este es el último y sale aquí directamente. Listo. Listo. Ahora cuadro y jalo mis hilos para que me den el espacio necesario. Vamos a hacer más pequeña la pantalla. Ok, aquí ya estoy solamente cuadrando mi figura. Ok. Ok. Supuestamente esto está quedando así. Esto es lo que le decía que se iba a doblar aquí en el borde. Entonces lo que se dobla más que todo son estos dos últimos vueltas que hemos hecho. Lo demás queda plano. Ok. Las dos últimas vueltas que se he hecho son lo que se están doblando. Ok, miren. Lo pongo aquí en medio. Miren. Me cuadra ahí exactamente lo que yo quiero. Las dos últimas vueltas. Exactamente lo que yo quiero, miren. Me queda el borde como yo quiero. Exactamente como yo lo quiero. Ok. Ahora empiezo con el marrón. Empiezo a hacer mi vuelta normal. Y me va a cuadrar tal cual perfectamente. Y me va a cerrar la figura. Ok. Miren. Aquí viene lo más difícil. Entonces. Este es lo más difícil. A ver, lo tengo que poner así. Lo tengo que explicar así, porque si no, no voy a poder explicar. Lo estaba pensando ahora cómo lo voy a explicar porque es lo más difícil. Pero ya me di cuenta que tengo que ponerlo así. ¿Ok? Miren. A ver, lo pongo así primero para que lo vean. ¿Ok? Aquí tocaba que el verde salga con el marrón, ¿no? El marrón normal toca que tiene que amarrar aquí. Ahora, este verde que está aquí, lo meto dentro como guía con el marrón. Este marrón sale, entra aquí, así, entra, pero tengo que hacerlo volver para acá, para este lado. ¿Ok? Entonces, el truco es este. El truco es, lo pongo aquí así.
A ver, lo voy a explicar otra vez. Agarro el verde con el marrón, esto tejo por debajo, arriba, fuera, y por debajo, arriba, dentro. Miren, aquí está debajo, arriba, sale fuera, debajo, arriba, sale adentro. ¿Ok? ¿Entendido? Es el mismo, nada más. A ver, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo con zoom. Ahí, truco. Guía, agarré el verde con el marrón. Arriba, ahí arriba, sale por debajo, sale. Ahora lo pongo por debajo, arriba, sale. Igual, todo es la misma secuencia. Agarré el verde con el marrón como guía y voy apretando. Todo la misma secuencia. ¿Ok? Y voy apretando. No he hecho nada más que agarrar la secuencia nada más. ¿Ok? Y voy apretando. Y he hecho la misma secuencia, no he cambiado más que el orden de la posición del hilo, nada más. Ok, listo. Ahora sigo cerrando. Sigo cerrando. Ahora miren, voy a probar la piedra como les decía antes. Automáticamente entra solo. Todo esto tengo que ir acomodando porque se está apretando, entonces tengo que ir soltando un poquito para que no se apriete solo en ese lado, y voy acomodando aquí sobre ello. Y esto voy a hacer que esto fuerce y jale un poco sobre un lado. Es eso lo que tengo que, siempre tienen que tener mucho cuidado. Por eso les decía, no es simplemente ir y ya si se puede hacer, se hace. No, es que hay que estudiar todos esos detalles que estamos hablando cada momento. Esos detalles que son mucho más importantes, porque ahora solamente el hilo sube aquí y da la vuelta y cierra, sube ahí y da la vuelta y cierra. Eso es lo más importante. ¿Ok? Muchos años me han dicho, ¿por qué no quieres enseñar esa figura? Porque no es fácil, esa es la diferencia. No es fácil. Si me hubiese sido mucho más fácil antes de explicar, lo hubiese hecho. Y ahora, como siempre les repito, ahora como la tecnología ayuda mucho de que yo pueda explicar y se puedan ver directamente en un video donde pueda quedar ustedes y pueden repetirlo las veces que sea posible, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque pueden repetirlo, intentarlo tantas veces hasta que les salga. En cambio, antiguamente no había forma de hacerlo porque la tecnología no ayudaba para nada. Y si ayudaba era una grabación de muy mala calidad. En cambio, en los últimos años la calidad de grabación ahora es tal cual como lo podemos ver con los ojos en directo. Pues la nitidez es súper buena. Entonces aquí miren, ya va cerrando. Aquí casi todo está cuadrado. Ahora intencionalmente voy a meter la piedra, porque quiero que ya una vez que cuadre se cierre, porque si no tengo que hacerlo cuadrar de alguna manera, porque si no, miren, está que quiere entrar y no quiere entrar, pero el truco es este, abrirlo. ¿Por qué? Porque si es que no cuadra, es que está cerrado en un lugar que está demasiado más apretado. Ahora miren, lo metemos
y ya que quiere cuadrar, miren, ya que quiere cuadrar ahí, exactamente, quiere cuadrar ya, y así quedaría. Entonces vamos empujando, a ver, lo ponemos otra vez y vamos ahí, vamos a ir probando ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, listo. Este último que hay que apretar mucho porque es el último hilo y está muy alejado, entonces hay que apretarlo bien bien bien. Entonces lo voy a desatar los tres últimos desato porque ya tienen que estar en su posición, no tienen que irse tan lejos tampoco, porque si se van muy lejos va a quedar muy abierto y eso no tiene que pasar. Listo. Listo. Aquí en su posición es a cada uno, ok. Entonces lo pongo en su posición exacta, es ahí, no tiene que moverse de ahí. Entonces teje bien pegado ahí y listo. Bien pegado ahí y listo. El otro siguiente igual en su posición, bien pegado ahí y listo. Ahora este verde entra también como guía, ahora con el último marrón, porque es la última vez que va el verde a aparecer, entra ahí y listo. Listo. El marrón que era guía del verde también entró a tejer ahora mismo. Ok, ahora nos queda solamente el marrón como guía, que es lo más importante, y solamente ahí jalamos todos a un solo sentido, porque es un solo sentido el que tiene, el que está yendo, ok. Listo. Vamos ajustando todos para este lado, porque ese es donde tienen que ajustar, es la parte de ahí superior. Ok, ahí quedó, ya está cerrado. Ahora tendríamos que hacer la última vuelta, que sería todo esto, pero hay que unir esto con esto para que no se mueva, este con este de aquí, para que no se muevan. Entonces aquí yo uso un truco diferente, ahora lo voy a enseñar. ¿Recuerdan el cierre que normalmente teníamos que hacer cruzando? Entonces yo tengo otro truco que parece que estuviera cruzando, pero no lo cruza. Entonces miren, esto aquí ya no sale fácilmente porque está bien bien ajustado. Entonces al estar súper ajustado es que la piedra está bien sujeta. Entonces aquí vamos nosotros apretando cuando vamos tejiendo. Entonces esto ya quedó ahí, así. La piedra está sujeta, está con la espiral detrás, todo está calibrado a la misma medida. Ok, la piedra está ahí dentro. Entonces solamente lo que hacemos es acomodarlo bien. Si ponemos plano queda así. Y esto queda aquí así, atrás, totalmente. Entonces lo que hago ahora es, quiero hacer esto, un segundo. Quiero acomodarlo por un lado que se me ha ocurrido. A ver. Que no quiero que esté corrido por un lado solamente. Quiero que esté distribuido para todos lados. Y eso es lo que estoy acomodando ahora mismo. Entonces jalo el marrón para que se cierre todo parejito. Listo, está cerrando todo parejo. Sí, ya cerró todo parejo ya.
porque el marrón es el que guía, y si aprietas el marrón es el que guía todo. Listo, ya cerró todo parejo. Entonces, este es mi truco, van a verlo ahora. Paso el marrón en la misma guía que empezó, solamente el marrón, ok. Solamente el marrón. Lo paso en la misma guía que empezó, que es aquí, ahí, miren. Trato que el marrón esté debajo. Hasta puedo pasarle 2 hilos si quiero, pero voy a pasar solamente el marrón esta vez. Miren, el marrón pasó ahí debajo, está así. El marrón está ahí. Entonces ahora el mismo marrón vuelve a pasar otra vez. Voy a hacer el mismo efecto. Que estuviera tejiendo de la misma manera. Miren. Voy a hacer el mismo efecto como si estuviera tejiendo de la misma manera. Entonces esto sería aquí así. Esto entraría por aquí. Y saldría así. A ver, esto sería así, tac, tac. Sí, esto entraría aquí, por detrás. Listo, esto es así. Así. Uno. Y ahora entra por debajo, da la vuelta por arriba, listo. Ahora entra por debajo. En el mismo lugar. Y da la vuelta por arriba. Listo. Y antes de cerrar con el marrón, ajustamos al máximo el marrón que viene de allá del otro lado. Ajustamos, ajustamos, ajustamos. Ajusta el máximo para que se ajuste todo este círculo. Y ahora cerramos aquí. Listo. Ya está cerrado. Eso sería todo. Entonces, si ahora queremos empezar a tejer alrededor, hacemos una vuelta más, un anillo más. Y ahora se dan cuenta que todos los anillos están cerrados, miren. Están cerrados todos a la misma disposición. Todos. Entonces, ¿cómo lo emparejamos? Solamente acomodando, se va a tapar los verdes directamente. Ahora, ¿cómo empiezo un anillo más? Muy fácil. Agarro, digamos, estos dos verdes y quiero hacer como que si fuese un círculo parejito, perfecto. Un círculo perfecto. Va a ser así. Agarro los verdes. Agarro esto de aquí, el marrón del medio, teje sobre esto, miren, izquierda, los verdes, el otro marrón del otro lado, ok, teje sobre estos, 2 o 3 cruzados, teje, uno fuera, uno dentro, uno fuera,
Listo. Y ahí ajusto. Ajusto directamente, tac, tac, tac. Ajusto lo máximo los verdes. Y ya me cierra totalmente la figura así. Listo. Y aquí miren, esto ya está súper apretado. Esto ya no se va a mover para nada. Ok. Por más que intente moverlo, no se va a mover. Entonces solamente tengo que acomodarlo bien. Esto está súper apretado. Ok. Aquí simplemente voy tejiendo alrededor y apretando bien fuerte. Miren los verdes, agarro los dos verdes y voy tejiendo uno tras otro alrededor, nada más. Uno, siguiente y así, apretando. Y así. Así me va cerrando la figura ya. Doy toda la vuelta completa en este caso. Este caso sí agarro todo y doy toda la vuelta completa hasta el final. Entonces aquí llegamos ya, vamos avanzando hasta el final. Automáticamente solo se va juntando, no tenemos que hacer mucho porque es la misma medida, nada más que se está trabajando con la misma cantidad de hilos. Y cerramos la figura. Y aquí llegamos al medio y tenemos dos guías. Dejamos dos guías, cruzamos verde con marrón y tejemos sobre esas dos guías. Primero un lado y después el otro lado. Y ajustamos. Tac, tac. Acomodamos bien, cerramos bien,
ponemos bien los hilos y quedó listo. Así quedó nuestro engarce completamente y atrás quedó así. Entonces esta queda la parte que encajó directamente detrás de la piedra y la piedra dentro del tejido totalmente. Así queda nuestra espiral. Bueno, eso sería todo en este video. Espero que lo disfruten y hasta la próxima.